¿Qué tal? Soy Jesús Conde desde videotutoriales.com. Nos acercamos al final del curso, que en realidad son tres cursos: el curso de XHTML, el curso de CSS y el curso de JavaScript. Pero se trata de tres tecnologías web tan relacionadas que cada una de ellas por separado no tiene sentido. Incluso una cuarta, muy reciente, pero con un fuerte impacto en el desarrollo de aplicaciones web, que es Ajax, que ni siquiera se puede considerar como una tecnología aparte, ya que se trata de la implementación de una serie de clases de JavaScript, pero con un impacto que, aunque tenga algo de mediático, no cabe duda que al acercar la rapidez de ejecución de las aplicaciones web a la de las aplicaciones de escritorio, hace que sea algo más que una anécdota. Solo comparar cómo teníamos que desplazarnos por los mapas online hace muy poco tiempo y cómo lo hacemos hoy con Google Maps, por ejemplo, es una muestra de la importancia de este modo asincrónico de transmisión de datos. Así, el próximo videotutorial de este curso será el número 50 y último, pero al mismo tiempo también será el primero del curso sobre Ajax que vamos a elaborar. Dudaba si incluirlo o no dentro de este curso, pero mientras que estas tres tecnologías web sí creo que está totalmente justificado incluirlas en un único curso, quizás añadir ahora Ajax contribuyera más a confundir que a aclarar. De todos modos, haciendo el último videotutorial de un curso, a su vez el primero del otro, creo que se mantiene un hilo que indica exactamente la enorme relación que existe entre estas cuatro tecnologías para la web. Videotutorial número 51, que tratará sobre las HTTP requests, especialmente sobre los métodos GET y POST en esas HTTP requests, que aunque no es estrictamente Ajax, sí es imprescindible, ya que esta tecnología se basa siempre en llevar a cabo peticiones a el servidor. Por lo tanto, haremos una introducción que a su vez será el final del curso, creo que con un tema de gran interés. Pero antes de todo esto vamos a acabar de ver el curso de JavaScript con eventos aplicados a los formularios y eventos aplicados a las teclas. Vamos a hacerlo con los formularios que, como siempre, tienen un gran interés. Incluso la razón de que me decidiera por empezar con este curso fue por las múltiples preguntas cuando elaboramos el curso de PHP sobre cómo elaborar formularios, que no formaba parte estrictamente de PHP, pero sí, desde luego, de la creación de aplicaciones web. Si recuerdas, cuando hablamos del DOM, del Document Object Model, ya dijimos en aquel momento que el documento tiene una propiedad que se llama forms, que cada vez que creamos un documento, al mismo tiempo se crea un array, que es esa propiedad forms, que contiene todos los formularios que se vayan definiendo dentro del documento. Por tanto, ese array tendrá tantos elementos como formularios haya en el documento y podemos referenciar cada uno de ellos mediante el uso del índice que depende del lugar que ocupe dentro del documento. De todos modos, esto que es posible hacerlo, en la mayor parte de las ocasiones es más sencillo y, como vimos también ya en algún ejemplo, puede hacerse dándole un nombre al formulario y posteriormente referirnos al formulario en nuestro código a través de su propio nombre. También, como ya sabemos, los formularios contienen distintos tipos de objetos que a su vez también forman otro array, objetos que pueden ser botones, pueden ser checkbox, pueden ser campos de texto. De nuevo, también suele ser mucho más práctico referirse a cada uno de esos objetos después de haberle dado un nombre cuando lo creamos. Pero vamos, antes de empezar a ver algún ejemplo práctico, explicar el uso de la palabra clave this, que es muy importante ya que nos permite poder referenciar de forma mucho más sencilla los distintos objetos que hay dentro de un documento.
Porque mediante el uso de la palabra clave this podemos hacer referencia a el documento o el objeto actual. Cuando decimos actual nos referimos a aquel dentro del cual estamos escribiendo el código. Haciendo referencia a this, sabemos que nos estamos ya refiriendo a ese objeto en concreto. Pero a partir del uso de this podemos de nuevo usar la sintaxis de punto. Por ejemplo, lo vamos a ver ahora en un ejemplo creado, pero aquí lo estamos haciendo en un botón. Si nos queremos referir al propio botón, usamos this. Si nos queremos referir al formulario dentro del cual está el botón, podemos hacerlo también utilizando this.form. Con esto queremos decir que el código hay que aplicárselo a el formulario dentro del cual está el botón. Por tanto, se trata de un modo mucho más rápido de referenciación. Si alguien está habituado a trabajar con Flash y dentro de Flash con ActionScript, y un ejemplo una vez más del gran parentesco que suele existir entre muchos lenguajes de programación, en ActionScript hay dos formas de referenciar, absoluta y relativa. Pues si ves aquí el uso de this en JavaScript sería exactamente lo mismo que se hace con la forma relativa, para no tener que empezar desde el root, que aquí sería desde el document, y poder empezar desde cualquier objeto en concreto utilizando this para poder llevar a cabo una referenciación. Lo vemos en este primer ejemplo que tenemos en pantalla, un campo de entrada de texto donde podemos escribir cualquier cosa. Pero donde vamos a probar el uso de this en un formulario va a ser en los botones. Aquí vemos que lo que va a hacer es escribir, imprimirnos en pantalla el texto que está escrito en el formulario. Si pulsamos, vemos cómo nos aparece aquí en la ventana el valor de la caja de texto es y lo que aquí tengamos escrito. Para esto tenemos que hacer referencia, lo hacemos desde un botón, y en el botón, ahora lo veremos cuando lo escribamos, tendremos que usar this for para hacer referencia al formulario y posteriormente al campo de texto en concreto del que hablamos. Sin embargo, si pulsamos sobre imprime texto de botón, aquí usamos simplemente this y el valor, y como vemos lo que nos aparece es el valor que está escrito en el propio texto. Creo que vale muy bien para entender este uso de this y cómo nos estamos refiriendo en un caso a un objeto u otro dentro del formulario. Vamos a crear el script y empezamos creando las dos funciones que van a permitir, una de ellas que se muestre en una ventana el texto que escribamos en una caja de texto y en la otra el texto que está escrito en el botón. Recuerda que lo hacemos para poder entender el uso de la palabra clave this. Creamos la primera función a la que vamos a llamar, por ejemplo, mostrar valForm, mostrar valor de formulario. Recuerda siempre que es importante darle a las funciones un nombre significativo y al que pasamos un parámetro al que llamamos miForm. Recuerda que al pasar aquí un parámetro no hacemos referencia a ningún formulario en concreto, simplemente posteriormente cuando llamemos a la función tendremos que poner entre paréntesis el valor que tiene que sustituir por miForm, que es entonces cuando se llama el argumento. Así que de entrada creamos una función que le damos este nombre y con un único parámetro que es el parámetro miForm. Y esta función nos va a servir para abrir una ventana de alerta en la que se muestre un texto que, aparte de indicar lo que pone, posteriormente tiene que recuperar la información que vamos a tener en una caja de texto en el formulario. La primera parte simplemente es crear un alert mediante el uso del método alert ya usado y poner cualquier string, por ejemplo el valor de la caja de texto es. Y ahora aquí tenemos que indicar qué es lo que tiene que recuperar del formulario. Formulario que vamos a tener que crear después, pero ya ahora en la función indicamos aquí qué es lo que va a tener que recuperar. Lo que va a tener que recuperar es del formulario que le pasemos aquí como parámetro, por lo tanto de miForm, el valor que tenga un campo de texto al que posteriormente vamos a llamar nombre string. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es indicarle que recupere miForm punto nombre string, que es el nombre que le vamos a dar al campo de texto, punto value, para que recupere su valor. Simplemente esto, como aquí vemos. Con esto le indicamos
que del formulario que se le pase aquí, que se le indique aquí como parámetro cuando utilicemos la función, de un campo, que en este caso va a ser un campo de texto al que se llama nombre string, de un objeto que tendrá que buscar, que es nombre string, que recupere su valor, simplemente eso. Y a continuación simplemente cerramos la función. Con esto tenemos nuestra primera función que va a hacer que cuando la llamemos se abra una ventana con la información que haya en una caja de texto. Y ahora, en segundo lugar, vamos a crear otra función que lo que haga es mostrar el valor que tiene el botón, que recuerda que es lo que aparece como texto escrito en el botón. Es cierto que no debe tener muchas utilidades prácticas recuperar el texto que está escrito en el botón, pero sirve muy bien para entender el funcionamiento de la palabra clave des. Y en algún caso incluso podría usarse para algún tipo de script. Vamos a ver entonces cómo crear esa función. Vamos a llamarle, por ejemplo, mostrar botón val. Y de nuevo, como ves, le pasamos un parámetro al que llamamos en este caso mi botón. Y de nuevo lo que queremos es que nos abra una caja de alerta, una ventana de alerta, en la que primero ponemos un string en el que ponga, por ejemplo, el valor del botón es. Y ahora de nuevo tenemos que hacer referencia para que recupere la información ahora de lo que tenga escrito el botón. Por lo tanto, aquí tenemos que poner simplemente eso, mi botón.value, que recupere el valor de mi botón. Después ya veremos ahora dentro de un momento, cuando creemos el formulario, cómo el argumento que le vamos a pasar para este parámetro va a ser simplemente des, que es el que hace referencia al propio botón. Pero eso lo vemos en un momento. En la función sería pues poner esto, mi botón value. Aquí lo que queremos que recupere es el valor del propio objeto desde el cual se va a llamar a la función. De nuevo cerramos la función y de este modo ya tenemos creadas las dos funciones que necesitamos para que nos funcione este script. Ahora nos queda por crear el formulario. Formulario que creamos en el cuerpo. Para darle un formato podríamos ponerlo separado en algún párrafo, dentro de una tabla. En fin, no es lo que nos interesa ahora, así que para no perder tiempo simplemente escribimos el formulario y para empezar la etiqueta y le vamos a dar de nombre formulario. Ya veremos cómo posteriormente en este script que estamos escribiendo y en el formulario no va a hacer falta referencia, así que aquí podrías poner cualquier cosa. Pero de todos modos vamos a ver también posteriormente cómo podríamos, en lugar de utilizar des, utilizar el nombre del formulario para llamarlo en esta función. Lo veremos también en un momento, así que le llamamos formulario, le podemos llamar de cualquier modo, ya digo. Vamos a incluir un texto en un párrafo justo encima del campo de texto en el que pongamos, pues eso, escribe tu nombre o lo que fuera que quisiéramos que apareciera aquí, simplemente para que aparezca escrito en pantalla. Ahora la entrada, el input type, que va a ser ese primer campo de texto. A estas alturas me imagino que un input type dentro de un formulario lo tendrá todo el mundo claro. Como vemos ya el tipo podemos que es texto y le damos un nombre, que este sí es importante porque tenemos que referenciar este campo de texto en concreto. También es cierto que es el único, pero que el modo más sencillo ya dijimos también que es por el nombre. Le damos un tamaño, el que queramos. Y ahora simplemente vamos a poner un párrafo para separarlo, pero ahora vamos a hacer la otra entrada, que es un input type botón, en este caso, que es la otra que queremos que aparezca. Y ahora le vamos dando los distintos atributos, el valor, que recuerda que es lo que aparece, y demás. Lo que aparece escrito me refiero. Ponemos value, imprime texto formulario. Aquí, como vamos a utilizar des, no necesitamos para nada darle un nombre, así que no le damos un nombre, no lo necesitamos, se podría poner desde luego. Es el primero, recuerda en este caso sí, de los tres botones que va a tener. En este queremos que lo que haga es imprimir el texto que esté escrito aquí, en el formulario. Aquí ya aparece el valor, que esto simplemente es lo que está escrito en el botón. Recuerda. Pues ahora lo que vamos a hacer es crear el gestor de evento, que es un onClick, como ya sabemos.
¿Y qué es lo que tenemos que poner aquí entre las comillas? Lo que queremos es que muestre el texto que está escrito en el formulario. Por tanto, tenemos que utilizar esta función, la función mostrar val form. Así que tenemos que llamar a esta función mostrar val form. ¿Y qué le tenemos que pasar como parámetro? Indicarle que lo que tiene que recuperar es este campo de texto del formulario. Como lo queremos hacer utilizando des, lo que tenemos que hacer es simplemente poner llamar a mostrar val form y como argumento pasar des.form, porque recuerda que al indicar des.form hacemos referencia a este formulario y después aquí le indicamos ya dentro de la función qué es lo que tiene que recuperar. Así que aquí lo que tenemos que escribir con esto estamos viendo el primer ejemplo del uso de la palabra clave des, que hace referencia al objeto dentro del que se encuentra. Con esto le decimos que lo que tiene que utilizar como argumento es de este botón des el formulario en el que se encuentra. Por eso ponemos form. Así de este modo hacemos referencia a este formulario des form. Veremos posteriormente cuando probemos el script terminado como aquí cambiando des form por el nombre del formulario, nos va a funcionar exactamente igual, ya que al darle un nombre hacemos referencia también a este formulario en concreto. Pero para usar des, aquí tenemos el primer ejemplo en el cual usamos des no para referirnos al propio botón, sino para referirnos al formulario dentro del cual se encuentra el botón. Después, como decíamos, recuerda que esto es lo que se le pasa como argumento y por lo tanto sería lo que había que añadir aquí. Así que lo que va a hacer es desform nombre string value. Y recuerda que nombre string es el de este campo de texto y value lo que escribamos nosotros en su momento. Clarito, ¿no? Bien, pues ahora simplemente cerramos aquí este botón, tenemos nuestro primer botón y ahora tenemos que hacer lo mismo con los otros dos, aunque el que nos interesa es el segundo, que recuerda que lo que vamos a hacer es ahora sí, en vez de indicarle el formulario, indicarle el propio botón. Así que simplemente llamar a la otra función y en lugar de utilizar desform, utilizar des solo, con lo cual hacemos referencia al propio botón. Incluso ya podrías hacerlo por tu cuenta, no es nada difícil, simplemente con lo que acabo de decir puedes intentar hacerlo por tu cuenta. Para el vídeo intenta crear el otro botón, que lo que va a hacer, recuerda, cuando se pulse sobre él, es abrir una ventana en la que nos aparezca el valor que tiene el botón, que recuerda que es el texto que aparece escrito en el botón. De entrada, lo vamos a poner al lado, así que no ponemos un párrafo para separarlo. Vamos a poner de nuevo input type button y un valor que en este caso vamos a decirle que imprima el texto del botón, como decíamos. Así que de entrada, pues simplemente esto. Input type button y value imprime texto de botón. Pues ahora también tenemos que crear el gestor del evento, que de nuevo va a ser un onClick, así que de nuevo onClick, y ahora simplemente lo que tienes que poner entre las comillas. Recuerda que tienes que llamar a esta segunda función y pasarle simplemente des como argumento. Eso y nada más. De nuevo cerramos el botón y nos queda por crear el tercero, que en este caso pues bueno, es simplemente el botón de reset, que ya hicimos en otras ocasiones, para que se borre el contenido del campo de texto al pulsar, que de nuevo a estas alturas no creo que se le escape a nadie, simplemente es usar el reset y cerrar el formulario y pues ponerle el texto que queremos que aparezca en el botón, en este caso limpiar. Pues ya está. Si lo probamos pulsando F12, aquí tenemos el script. Si escribimos un nombre, escribimos cualquier cosa. Si pulsamos sobre el primero de los botones, recuerda que en este caso lo que va a hacer es desform y dentro de desform llamar a este capturador de texto el nombre string. Así que lo que hace es presentar la alerta el valor que hayamos escrito en el campo de texto. Mientras que aquí lo que hace es recuperar el valor del propio botón, por lo tanto aparece lo que tengamos aquí escrito. Esto es mediante el uso de des exclusivamente. Y este pues para limpiar con el reset. Simplemente indicar, ya que creo que puede ser interesante para entender mejor esto, que como decíamos aquí, si en lugar de poner desform escribiéramos formulario,
El resultado es exactamente el mismo, porque lo que va a hacer en este caso es utilizar como argumento el formulario. Y después aquí sería, en lugar de formulario, nombre string, que es el campo de texto dentro del formulario, y el valor que tenga. Así que si en lugar de utilizar desform utilizamos el nombre del formulario, así que aquí vemos de algún modo lo mismo que en ActionScript entre las rutas relativas y absolutas, pues lo mismo. Si lo probamos, guardamos los cambios. Sí, ahora ponemos cualquier cosa. Y ahora observa cómo sigue apareciendo lo mismo usando formulario como argumento que se le pasa a la función en lugar de desform. En fin, creo que con esto debería de quedar claro el uso de des, que es muy importante en muchísimas ocasiones. Sin duda, el gestor de eventos que más se utiliza en los botones es el gestor onClick. Ya lo hemos visto en distintas ocasiones. Vamos a ver un ejemplo en concreto referido a este gestor de eventos. Gestor que lo podemos utilizar en los objetos que aparecen en el formulario, en un botón, por ejemplo, pero también en un checkbox o en un radio botón. Ejemplo de uso de onClick, en el que cuando pulsamos sobre cada uno de los botones, que va a tener un gestor de evento onClick, se abre una ventana con un mensaje distinto, por ejemplo. A estas alturas ya muy sencillo, pero un buen modo de poder pararnos un momento a ver este gestor de eventos clave. Vamos a crear el código, como decía, muy sencillo. Para empezar, una función a la que podemos llamar, por ejemplo, saludo, y que va a tener un parámetro que es el mensaje que queremos pasar. Y el contenido va a ser una única declaración en la que se le indique que se abra una ventana, un alert, justo a el mensaje. Creo que ya tendrías que saber escribir esta función sin ningún problema. Como decíamos, una función a la que llamamos saludo, y como parámetro mensaje, que será posteriormente el texto que escribamos, que va a ser lo que pongamos en cada uno de los eventos onClick en cada botón. Como contenido, pues alert, mensaje. Con esto tenemos ya la función más sencilla imposible, y ahora lo que hacemos en el cuerpo es incluir el formulario. Formulario, de nuevo, del mismo modo que estamos haciendo. Primero abrimos el formulario, posteriormente el primer botón, Input Type, vamos a poner 3, le damos como valor mañana, por lo tanto recuerda que es lo que va a aparecer escrito en el botón, y ahora el evento, el gestor de eventos onClick. Pulsamos sobre onClick y ahora tenemos que fijarnos en lo que vamos a escribir. Recuerda que aquí lo que va a ir es la llamada a la función y el mensaje que queremos que aparezca. Por tanto, tendremos que escribir saludo y después, entre paréntesis, el texto que queremos que aparezca en la alerta, por tanto, el mensaje, que va a ser un string. ¿Qué ocurre? Que es un string que tiene que ir entre comillas. Como ya estamos usando aquí comillas dobles, recuerda que entonces tienes que usar comillas simples. De lo contrario no funcionaría. Ya lo explicamos varias veces. En fin, creo que ya más que suficientes veces, pero que no se olvide, si no, no funcionaría. Tenemos que usar aquí comillas simples. Terminamos este primer botón, este primer input type, por lo tanto lo cerramos. Y ahora simplemente, pues con los otros botones es hacer exactamente lo mismo, simplemente modificando el valor que queremos que aparezca en el botón y el mensaje que queremos que aparezca en la ventana que se abre. Un ejemplo creo que muy claro de lo sencillo que es utilizar el onClick y los resultados que puede tener para crear interactividad en nuestras páginas gracias a su uso. Aquí tenemos ya escritos los 3 botones y utilizado el gestor de evento onClick para que abra la función saludo y para cada uno de los botones un mensaje personalizado. Pues hemos visto métodos de evento, hemos visto gestores de evento, pero sin duda en muchas ocasiones, en muchos programas de JavaScript, encontraremos que va a usarse una combinación tanto de gestores de evento como de métodos de evento, especialmente cuando trabajamos con formularios. En el ejemplo que tenemos en pantalla usamos tanto gestores de evento como métodos de evento.
Cada vez que la página se carga, crea automáticamente un número, que ahora lo compara con el número que el usuario escriba en la caja de texto y comprueba si coincide con el número que aleatoriamente determinó entre 1 y 10 o no. Como vemos en el primer caso da fallo, al pulsar se va a aceptar, se borra y tenemos que seguir poniendo números que alguno entre 1 y 10, en este caso el 2, como vemos aquí, es correcto. Observa también ahora cuando creemos el script puliéndolo, como si pulsamos sobre aceptar, podemos otra vez volver a escribir un número, pero ya no vuelve a ser el mismo. Ahora tendríamos que volver a hacer y de nuevo va apareciendo 1, 2, pondremos en el código, lo vemos ahora, que es un código también no muy complejo, pero ya más pulido que el que vimos antes. Empezamos, como siempre, escribiendo la parte del código en la cabecera y para empezar vamos a necesitar una variable que nos sirva como memoria para saber el número de intentos que se lleva hecho, que el usuario lleva hecho. Vamos a poner, por lo tanto, esa variable a la que llamamos intentos y se inicia con un valor de 0. A continuación creamos la primera de las dos funciones, que es la que nos va a permitir que la página al cargarse, después veremos que lo usaremos con el evento onLoad, cuando se cargue que halle un número aleatorio entre 1 y 10. Creamos una función que le podemos llamar, por ejemplo, aleatorio. Necesitamos, por tanto, en esta función un sistema que nos permita hallar de forma aleatoria un número entre 1 y 10. ¿Cómo hacerlo? Seguro que hay distintos sistemas. Esto es uno de esos ejemplos de trozos de código que es muy importante tener guardados porque es un sistema muy original, muy bien pensado y muy sencillo, que consiste en utilizar el número de segundos que en ese momento esté marcando el reloj del sistema. Recuerda que para ello tenemos que utilizar la clase date y getSeconds. Creamos entonces dentro de la función, para empezar, una variable a la que llamamos ahora y donde inicializamos la clase date. Y ahora observa el modo en el cual vamos a hallar ese número aleatorio. Como decía, vamos a utilizar getSeconds. Aquí vamos a tener justo los segundos que en ese momento esté marcando el sistema cuando sea llamada la función. Pueden ser 32, pueden ser 59. Y lo que hacemos es utilizar el operador de modulus de 10. Recuerda que cuando utilizamos el operador modulus lo que va a hacer es dividir este número que hallamos aquí por 10, pero lo que nos devuelve no es la división, sino lo que nos devuelve es el resto, que es lo que hace este operador del que ya hablamos, y en cualquier lenguaje de referencia puedes verlo más en detalle. Pero recuerda, resumiéndolo, no es nada difícil de entender, lo que hace el modulus es devolvernos el resto de una división. Resto que va a ser un número entre 0 y 9. Queremos que el número sea entre 1 y 10. Pues tan sencillo como poner ahora aquí número más para que aumente el valor que nos dé en 1, y ya tendremos con toda seguridad siempre, cada vez que esta función sea llamada, un número aleatorio entre 1 y 10 que va a depender del número de segundos de ese momento cuando se... Así que aquí tenemos un buen sistema para hallar un número aleatorio, y ya creada esta primera función, a la que llamamos así aleatorio, podemos llamar de cualquier modo. Ya veremos cómo posteriormente la vamos a llamar tanto cuando se cargue la página como en el momento en el que se acierte, para que de nuevo vuelva a hallar un número para, si se quiere, volver a probar. Y vamos a crear una segunda función a la que vamos a llamar adivina, y que será llamada cuando se pulse sobre un botón después de que el usuario haya escrito en un campo de texto un número entre 1 y 10. Lo que va a hacer esta función es comparar el número que escribe el usuario con el que determinó aleatoriamente, el que creó aleatoriamente el propio JavaScript, y según coincida o no, lleve a cabo una acción distinta. Así que empezamos por crear la función, le damos un nombre y como parámetro, un parámetro que hace referencia al formulario para indicarle en qué formulario tiene que mirar,
tiene que ver si coinciden los números. Y como decíamos, esta función lo que va a hacer es llevar a cabo esa comparación. Por lo tanto, vamos a utilizar un if-else en el que, en el primer lugar, si el número que esté escrito en el campo de texto es igual a num, que recuerda que es el número aleatorio que crea esta otra función cuando se carga la página, pues entonces que lleve a cabo una serie de acciones que ahora veremos. Pero para empezar, observa el modo en el que escribimos de nuevo para indicar ese campo. Hacemos referencia al formulario tfile, que va a ser el nombre que le demos al campo de texto, podemos llamarle de cualquier manera, vamos a dejar tfile, el valor que esté escrito en este campo de texto. No hay ni que decirlo ya, recuerda que para indicar que sea igual son los dos signos igual, el operador que también ya vimos. ¿Qué tiene que hacer en este caso? Pues para empezar una ventana de alerta que indique que es correcto. Por lo tanto, lo primero, un alert correcto sin más. En segundo lugar, vamos a utilizar el método focus, que también ya vimos, que recuerda que es para que el puntero del ratón se localice en un determinado punto. En este caso, queremos que el puntero vaya al campo de texto, al tfile. Por lo tanto, ponemos form tfile focus. Esto recuerda que es un método que ya vimos y que, repito, simplemente lo que hace es que el puntero del ratón se coloque ahí, que es donde tiene que escribirse el número. Podríamos también indicar que se borre el número, pero como en este caso es correcto, vamos a dejar que quede el número. Pero se coloca el puntero allí por si se quiere volver a probar. Y ahora entonces lo que tenemos que hacer es que intentos, que es lo que va a ir cambiando, que indicaremos ahora, vuelva a ser 0, porque recuerda que eso, si se falla, cada vez que se falla tiene que ir aumentando un 1 para que nos vaya indicando el número de errores como si fuera un contador. Bueno, es un contador en sí. Pues lo ponemos también aquí. Si se acierta, que vuelva otra vez intentos a 0, para si se vuelve a probar con otro número, vuelva de nuevo a empezar desde 0 la cuenta. Y también queremos que se llame de nuevo a la función aleatorio para que haya un nuevo número. Ya acertó este número, si ahora quiere volver a probar para que vuelva a funcionar el sistema y sea un número distinto, volvemos otra vez a llamar a la función aleatorio. Por lo tanto, aquí tenemos esta primera función que, explicada paso a paso, no tiene la más mínima complicación, aunque sí que es ya una función con cierta complejidad. Es además, como estamos viendo, la primera parte de la función, el if, que cerramos, pero recuerda que seguimos dentro de la función, porque ahora vamos a escribir el else. Incluso posteriormente veremos una variante, ya que aquí no un fallo, pero sí tiene un detalle que no queda bien y que ya incluso en otro ejemplo en el curso lo vimos, pero lo explicaremos en su momento. Para empezar, seguimos simplemente ahora con el else. Indicamos a la función qué tiene que hacer cuando el número, cuando la comparación que se hace aquí no es igual y por lo tanto es un fallo. Así que dentro de la misma función adivina ponemos el else y en primer lugar lo que indicamos es que al ser fallo tiene que aumentar intentos en 1 para que funcione como contador. Por lo tanto, lo primero es intentos más para que aumente en 1 cada vez que se llame a la función adivina, que será cada vez que se escriba y se pulse el botón, y dé un error. Así irá aumentando 1, 2, 3 fallos, los que sean. En segundo lugar, lo que queremos es que se abra una ventana con un mensaje en el que para empezar tiene que aparecer el número de intentos. Observa que aquí ya lo aumentó, por lo tanto empiezan 0, pero la primera vez que haya un fallo aumenta aquí un 1 y entonces aparecerá 1. Y ahora, después de el número, queremos también poner un texto para que tenga sentido. Y aquí es donde está ese pequeño detalle que para poder solucionarlo tendremos que hacer en otro ejemplo que se basa en esto, pero modificando algo, poniendo un else if para solucionarlo. Aquí lo vemos, alert, intentos,
va a ser el número de intentos, más, y ahora como un string, fallos.prueba de nuevo. ¿Qué ocurre? Que aquí cuando va a aparecer siempre fallos, cuando sea 1 aparecerá un fallos y posiblemente 2 fallos, 3 fallos. Podríamos poner fallo, pero entonces aparecería un fallo y después cuando fueran 2 también fallo, 3 fallo. Por tanto, habría que hacer algún sistema para que cuando fuera la primera vez 1 pusiera solo fallo y cuando fueran más fallos. Si ya vimos un ejemplo muy parecido a lo largo del curso. Luego, al final, veremos cómo hacer eso, pero de momento seguimos. Ahora, lo siguiente que queremos que haga, en caso de que el número sea erróneo, es borrarlo. Por lo tanto, tan sencillo como indicar también de nuevo el campo de texto, value igual, y ponemos las comillas en blanco para indicar que aparezca simplemente vacío, que no aparezca ningún contenido. Con lo tal, el contenido que haya se borra y aparece simplemente vacío de nuevo el campo de texto. Y de nuevo centrar el focus en el campo de texto, haciéndolo exactamente igual, en este caso que aparece aquí, ya que es para lo mismo. Form de file, que es el nombre que le vamos a dar después, tiene que ser este exactamente. Focus, para que se centre, como ya dije. Pues nada más en cuanto a la variable y las dos funciones en esta primera aproximación a el ejemplo de el script. Simplemente ahora cerramos el else y cerramos la función, que es lo que nos queda. Siempre el tema de la escritura de código, recuerda que es clave hacerlo paso a paso, ya que solo que falte unas comillas, unas llaves, en fin, ya lo sabemos, no funcionaría. Pues ahora vamos a escribir en el cuerpo. Para empezar voy a subir un poco para centrarlo. Le damos un color de fondo. Eso es lo de menos. Y para empezar también el texto, que vamos a centrarlo para que aparezca lo que aparece arriba. Escoge un número entre el 1 y el 10. Y ahora pues empezamos escribiendo el formulario, creando nuestro formulario. Y le damos un nombre que recuerda que no tiene por qué ser form, porque aquí cuando ponemos form hacemos referencia a el parámetro que se le va a pasar posteriormente en el lugar donde se llame a la función. Por lo tanto, no es el nombre del formulario lo que aquí ponemos, sino que es el parámetro que cuando se llama a la función se le pasará como argumento, que en este caso será como veremos ahora en el botón. Se trata de esos temas que parecen muy teóricos, pero que son la clave para entender lo que estamos haciendo y ver cuál es la lógica de funcionamiento interno del conjunto del script. Donde vamos a determinar el formulario que se va a usar es posteriormente cuando se llame a la función. Y ahora dentro del formulario creamos un campo de texto, le vamos a dar un tamaño pequeño de solo 4 porque es para escribir un único número. Y ahora recuerda, sí, este paso sí que es obligatorio. El nombre que tenemos que darle es tfile, porque es el que pusimos en todos los sitios en los que hacemos referencia a él en las funciones. Podría ser otro nombre, pero todavía hay que cambiarlo también aquí. Así que esto sí recuerda, tiene que ser el nombre justo para hacer referencia a este campo de texto en concreto. Bueno, vamos a indicar un párrafo para que el botón aparezca debajo, aunque sea así. Y vamos ahora otro input type dentro del propio formulario. Aquí cerramos este y vamos ahora el input type para el botón y creamos el input type button. Nombre no es necesario, podemos poner cualquiera, button 1 o el que sea, y value, pero recuerda que en este caso siempre cuando hablamos de value en un botón hablamos del texto que va a aparecer escrito en el propio botón. Así que ponemos, por ejemplo, pues esto en el valor comprobar. Porque ahora sí, la parte importante del botón va a ser de nuevo el uso del gestor de evento onClick, que recuerda que aquí también ya nos lo indica, si no, pues lo creamos nosotros. Y ahora sí, de nuevo, aquí le tenemos ahora que indicar dónde tiene que llevar a cabo la ejecución de la función que va a llamarse, que recuerda que en este caso es la función adivina. Pues tenemos que indicarle que donde tiene que llevarla a cabo es comparando con el valor que está escrito en el campo de texto de file en este formulario. De nuevo usamos des para poder indicar que es en este formulario en concreto.
Sí, de sencillo. No me gusta mucho escribir a mano por razones obvias cuando se está haciendo un video tutorial en directo, pues que si resulta que le das a una tecla, le das a otra, pero en fin, para ver lo sencillo que es adivina la función y ahora como argumento, que recuerda que es aquí lo que se llama form, por lo tanto es lo que va a sustituir en cada sitio donde aparezca, tenemos que poner simplemente eso, des, por lo tanto, este botón form, al formulario donde se encuentra este botón. No hace falta nada más. Cerramos el input del botón. ¿Qué nos queda? Pues nos queda por incluir la llamada a la función aleatorio según se cargue la página. Por lo tanto, lo tenemos que poner dentro del propio body y ahora aquí lo que tenemos que hacer es llamar a la función onload y indicarle como contenido para onload el nombre de la función aleatorio, recuerda, sin parámetro, no hay que incluirle ningún argumento, pero siempre cuando se llame a una función hay que poner los paréntesis desde luego. ¿Para qué? Pues para que el script, el programa, el intérprete de JavaScript sepa que estamos llamando a una función. Pues ya está. Si lo vemos en pantalla, ahora podríamos repetir el proceso, en fin, no lo vamos a hacer ahora de nuevo todas las veces, pero ya tenemos nuestro script en lo que el único, sí, ahora ya lo escribimos la primera vez, recuerda, pero aparece en esa primera vez, ahora ya aparece dos fallos, pero aparece un fallos. Pues ¿cómo podemos hacer para que la primera vez aparezca un fallo y después aparezca en plural? Ya vimos, repito otra vez más, un ejemplo muy parecido. Y en fin, aquí vemos esa variante que es el código muy similar, pero aquí como vemos, dentro del segundo else, incluimos a su vez un if y un else, en el que le indicamos que si intentos es distinto de 0, entonces que ponga fallos. Recuerda que ponemos distinto de 0 porque cuando va a ocurrir esto será la primera vez que es cuando aún no tiene ningún intento. Por lo tanto, de este modo, ir al código junto con el vídeo tutorial, no vamos a parar ahora a verlo, ya lo vimos y simplemente es hacer de este modo. Se podría hacer de otros modos también, sería una buena práctica ver de qué otras maneras podría hacerse, pero este es un sistema que funciona. Si ahora lo probamos, por ejemplo, esta variante, observa como cuando escribimos el primer número, un fallo, prueba de nuevo. Ahora cuando escribamos el segundo, ya aparece dos fallos y ahora sigue apareciendo siempre en plural. Bueno, ahora sale correcto porque se acertó, pero si no, iría apareciendo la primera vez fallo y después fallos. Es simplemente ese detalle. No es que tenga mucha importancia, pero vamos, en una aplicación que queremos que tenga un buen acabado, pues debe aparecer bien escrito desde luego. Y digo, en fin, eso entre otras cosas porque aún nos queda por ver el tema de los eventos de tecla. El videotutorial se va a alargar un poco. En fin, tenemos que terminar sin falta este tema. Y vamos a ver dos ejemplos para terminar de trabajo con eventos de tecla. Vemos el primero, en el que tenemos aquí en pantalla. Y vamos a ver cómo hacer, pues como ejemplo para ver los eventos de tecla, como pulsando sobre cualquier tecla nos aparezca en la ventana de alerta el código ASCII de esa tecla en concreto. De cualquiera que pulsemos, vemos cómo aparece el código ASCII. También en este ejemplo vamos a ver cómo tenemos que escribir código distinto si usamos el Explorer. Bueno, si usamos los navegadores basados en Escape o de otro tipo, que en general son los basados en Explorer. Y también nos vale para ver cómo usar Navigator, del que ya hablamos. Porque desde JavaScript 1.2 diferencia entre los eventos de tecla que aquí vemos y los eventos de mouse. Vemos como existen tres eventos concretos para tecla: OnKeyDown, OnKeyPress y OnKeyUp. Pueden ser útiles, por ejemplo, para el desarrollo de juegos que hace que se muevan figuras cuando se pulsan distintas teclas. Todos los tres eventos se disparan cuando se pulsan las teclas. El OnKeyPress cuando después de haber pulsado una tecla justo se suelta, y OnKeyUp y OnKeyDown justo lo que dicen, cuando se pulsa la tecla hacia abajo o cuando se suelta.
Tanto el evento OnKeyDown como OnKeyPress se está ejecutando mientras que se mantenga la tecla pulsada, mientras que el OnKeyUp solamente se ejecuta una vez. Tenemos aquí el código de este primer ejemplo para acelerar un poco y que no se haga demasiado largo el video tutorial. Explicamos ya sobre el código escrito. Como ves, el código prácticamente en su totalidad está escrito dentro de la etiqueta body, donde incluimos un evento OnKeyPress. Y este evento OnKeyPress lo que hace es que cuando se pulse una tecla, como vemos, lleva a cabo una acción, que es que se abra una ventana de alerta. Observa para empezar que el modo en el cual trabaja con el código ASCII, que es el que vamos a usar en este ejemplo, los navegadores basados en Netscape o no basados en Netscape varía, por lo tanto tenemos que utilizar un código distinto si el navegador que usa el usuario, que va a pulsar la tecla, es basado en el motor Netscape o no, que en este caso es en general basado en el Explorer. Para hacer esto, como vemos, usa el método appName del objeto Navigator, que ya hemos visto, y simplemente comprueba que si el nombre de la aplicación del navegador es Netscape, que recuerda que es, por ejemplo, el Firefox se basa en el motor Netscape, pues entonces tiene que desarrollar este trozo de código. Si no es así, si no es Netscape el nombre de la aplicación, entonces el otro. Y como vemos, la diferencia fundamental está en el uso de un método distinto para el objeto event, el objeto evento, si es con Escape, en el cual usa which, como vemos aquí, o si es con el Explorer, que usa keycode. Es la diferencia fundamental, keycode, en este caso. Como vemos, son dos métodos del objeto evento, pero distintos dependiendo del navegador. El resto, aquí vemos de nuevo el uso de keycode, el resto y aquí de which. El resto, como vemos, es prácticamente lo mismo. Se usan en los dos casos string from char code para convertir el código ASCII que se obtiene aquí en la tecla que se esté pulsando, sea la A, sea la que sea, como vemos en la salida. Resumiendo, uso de OnKeyPress, uso de un condicional if-else, en el primero uso de la aplicación, perdón, el método appName para el objeto Navigator, para determinar cuál es el navegador que se está usando. Si es Netscape, entonces se abre una ventana alerta con un string, la tecla pulsada, vamos a ponerlo en castellano ahora, y después utiliza, como vemos aquí, el método which del objeto evento. Halla el valor ASCII y posteriormente lo convierte, con el uso de from char code, en la letra en concreto que se está pulsando, y uso de event which. En este caso la única diferencia es que en vez de utilizar which utiliza keycode, como aquí vemos. Si lo vemos en el navegador, si pulso por ejemplo la tecla E, observa cómo aparece la tecla pulsada ASCII y posteriormente el char code nos lo convierte en la tecla en concreto, la E. Que pulsemos, en este caso la S, la G, por ejemplo, observa cómo aparece en todos los casos, el número 7, aparece el valor después del ASCII. Estamos en el Firefox basado en Escape, con el Explorer funcionaría exactamente igual. Vemos otro ejemplo rápido de eventos de tecla en el cual, como vemos, en este caso lo que va a hacer, cada vez que vayamos escribiendo, pulsando y soltando down up, en OnKey down y OnKey up, cambiará la imagen que vemos aquí. Observa cómo cada vez que vamos escribiendo, pero no es con cada letra, sino al pulsar hacia abajo down aparece una imagen y al pulsar hacia arriba up otra. Down up. Vemos en este caso cómo podemos hacer para que como gestor de evento el pulsar una tecla haga que se cambie la imagen, como aquí vemos. De nuevo, si has seguido las explicaciones hasta aquí, el código es tremendamente sencillo. Observa cómo tenemos para empezar aquí la imagen que aparece en un principio y observa cómo para poder referenciarla mediante el uso de la jerarquía DOM le damos un nombre, ping. Esta es la imagen que aparece en un principio, la que aparece abajo. Arriba aparece otra, pero observa que aunque sea la misma imagen, al no llevar el nombre, nos referimos a esta que es el nombre ping. Y posteriormente, dentro del formulario,
como vemos, utilizamos un OnKey Down y un OnKey Up, que en cada caso llama a una imagen distinta que tenemos que tener en el mismo directorio que este archivo, pero observa que lo que le decimos es que cambie document pin src, con lo que hacemos referencia a esta imagen en concreto, con el nombre que tiene, por otra imagen, que es la que aquí indicamos. Esta cuando down y esta cuando up. Simplemente eso. Como ves, es tremendamente sencillo y un uso que pues, demuestra la potencialidad del uso de los eventos de tecla. Se podrían ver muchísimas cosas más. Cuando el que acabe este curso y piense que, quedan muchas cosas por ver aún, pues me parece muy bien, porque es cierto y demuestra que se sigue con ganas de aprender, que es lo fundamental siempre. Ya dije que este es el penúltimo, pero que el próximo, aunque desde luego sigue relacionado con todo esto, será el último de este curso y el primero de Ajax, como ya explicamos al principio, y también ya explicamos por qué, creo que ha quedado claro. Así que nada más, terminamos aquí este nuevo video tutorial. Os habló Jesús Conde, nos vemos.